Hablando de, bueno, ha tenido que escribir muchísimo, dedicarle mucho tiempo a la escritura, ¿no? Porque la escritura es un trabajo... Es un trabajo, sí. Un trabajo duro, de mucha corrección. Duro, ¿no? Bueno, duro, en el sentido de trabajo, Sí, decir, de horas, de... Sí. Y leo una frase, ¿no? Quisiera encerrarme, de usted, el libro Aforismos Sí, sí. y Decires. Quisiera encerrarme en una habitación a escribir 3 o 4 años. Espero no hacerme encarcelar para cumplir semejante deseo. ¿No? Sería horrible. Pero el deseo del escritor llega hasta eso, ¿no? Gracias al psicoanálisis que uno se puede dar cuenta que el deseo de estar encerrado escribiendo lo puede llevar a uno a hacerse encarcelar. Claro. O hacerse internar en un hospital, como le pasó a varios poetas que vivieron 40 años sentados en una silla. Claro. Porque para escribir hay que vivir. O es una tontería eso. O casi mejor. Hay que vivir, sí, pero que hay que vivir, pero la escritura no es la vida del escritor. Porque la escritura lo que tiene... Hoy estábamos diciendo, vamos a escribir un relato con los jóvenes, el impacto de la candidatura al premio Nobel en una persona de 70 años, ¿no? Después decíamos, si lo hacemos bien es un bestseller, pero nos dimos cuenta que había que empezar a mentir, porque las cosas que nos pasaron con el impacto son todas muy intelectuales, ¿no? Uy, qué barbaridad, me lo merezco, no me lo merezco, ¿no? No pasó nada extraordinario, no fue que cambió nuestra afectividad, no cambió nuestra afectividad, por lo menos no por ahora. O sea, no le ha afectado mucho. ¿Cómo? Que no le ha afectado todavía mucho. Vuelvo a insistir que a la poesía afectó a la poesía. Dice, si soy un poeta, algo habré de decir algún día que hiera la sensibilidad de los poderosos. Eso también es la poesía, ¿no? Es la poesía. Se enuncia también, es... Hoy estuvimos hablando de eso casualmente. Yo decía que un escritor que no denuncia nada no es un escritor. Puede ser oscurantista, ¿no? Hay muchos dictadores, por ejemplo, yo conozco a Belinzón, Concepción Silva Belinzón, que escribió la dictadura uruguaya, y cuando uno lee los poemas de ella ahora, son todos honestos, parece mística, ¿ves? Y es muy, muy político lo que dice, pero, claro, oscuro, ¿no? Digo, eso está bien, pero hay que denunciar. Hay que denunciar porque vivimos en un mundo injusto, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en una sociedad justa el trabajo es un don. Lo que pasa es que esta no es una sociedad justa, entonces nadie le gusta trabajar. Nadie entiende la capacidad del trabajo, nadie... Bueno. ¿Y no le parece que la literatura es siempre un testimonio? Sí, y está pegado a la actualidad también. Sí, está pegado a la actualidad, pero en realidad habla para el futuro. Aunque hable para 200 años. Sí, bueno, hay poemas que se escriben por las noticias, pero son pocos. Y además, ahí es donde el oficio de escritor no puede fallar, porque si falla, es un panfleto, ¿no? Yo, por ejemplo, el poema que recuerdo ahora que escribí, impactado por la realidad, es La Ley de Extranjería, que ahora me encanta ese poema, lo leo cada vez que puedo, ¿no? Impactado por la realidad, ¿no? Después hay un poema que le escribí al gobierno de Aznar. Sí, el gobierno poema dedicado al gobierno español, pero no a este gobierno, otro, no, donde habló peste, pero también, pero, ¿no? Impactado por o el Chapapote también escribió un poema, ¿no? Pero son muy pocos, serán 10 poemas en toda mi vida. Eso. Me dan ganas de preguntarle si se puede escribir un poema de cualquier cosa. Yo de pequeño estudié uno a un semáforo. Y sí, claro. El poema al semáforo. A cualquier cosa. Al gobierno de Aznar, al Chapapote. Contra el gobierno de Aznar, ¿eh? No me confunda el público, no me confunda. En contra del gobierno de Aznar es el. Se puede escribir poemas de cualquier cosa, es verdad. Y sí, porque yo creo que, insisto en que la poesía es aquello que nombra las cosas, ¿no? Que si hay algo que no está poetizado, Neruda en Nuevas Elementales, tiene que decir al zapallo, a la viruta, al tomate, yo me acuerdo porque hicimos una audición de radio en Alcalá de Henares que se llamaba Poeta de Mediodía, que era el mediodía, y hablábamos para las amas de casa. Entonces, Neruda nos acompañó, ¿no? ¿Usted alguna vez pensó que la cebolla le podría dar este carisma a su vida? Es precioso el poema de la cebolla. Sí. En fin, entrevistamos para los oyentes de Bosque de las Palabras a Miguel Óscar Menasa, candidato al Premio Nobel de Literatura 2010. ¿Cuándo se sabrá el resultado? Noviembre. En noviembre. Noviembre.
Si queda acá en noviembre podemos seguir guitarreando. No le voy a preguntar qué opina del premio Nobel, porque... Pero yo tengo ahí unos escritos del premio Nobel, ¿no? Bueno, en realidad, el premio como premio no me interesa. Pero, yo digo, si me dan el premio, 700.000 euros, hacemos una película. Eso está muy bien. Ya, hacemos una película, pagamos la deuda que nos dejó el cine y ya seríamos cineastas sin deuda. Y eso sería una categoría. Es una categoría. No, pero es curioso, por ejemplo, yo me he leído cosas del premio Nobel, ¿no? De esos escritores que llevan toda la vida, que no se lo dieron al final a Borges, que no se lo dieron no se lo dan a Vargas Llosa, en fin, no sé. Sí. Es curioso, Delibes, ¿no? Es a curioso Delibes. por motivos políticos. A nosotros Delibes no se lo dieron. A Delibes no se lo dieron. No sé, los criterios que rigen ahí también políticos. Son criterios políticos y son criterios literarios. Claro. Sí. Porque, por ejemplo, uno dice, la escandinava esa que escribió 2 versos. Es verdad, es verdad. Pero está Thomas Mann, está Bernard Shaw, está Faulkner, está... evidentemente no se puede negar la grandiosidad de esos escritores, ¿no? Otros escritores, ¿cómo se llama? Sí, antes era Juan Ramón Jiménez, el actor de teatro, Jacinto Benavente. Así que hay noveles, ¿no? Porque también uno me dice, no, se lo dan los asesinos violentos, le mando una lista, y yo decir, mirá, los premios Nobel también para mí son estos. Saint-Jean-Père, y además el discurso de Saint-Jean-Père, cuando recibe el Nobel, donde el tipo se propone la unión de poesía y ciencia. Poesía y ciencia. Poesía y ciencia, ¿no? Entonces, que no es descabellado hablar de poesía y psicoanálisis. Porque el Grupo Cero es un movimiento científico-cultural. Científico-cultural, sí. Poesía y ciencia. Sí. ¿Es bueno ser psicoanalista para escribir poesía? ¿Es mejor? Es mejor Parece psicoanalizarse. como un truco, ¿no? Dices, Es mejor psicoanalizarse para cualquier cosa. Eso sí. Eso es que es verdad. Eso sí. Ahora, ser psicoanalista no, porque a veces también el idiolecto que se habla en cualquier ciencia puede estropear la poesía, ¿no? Yo, por ejemplo, aconsejo a los psicoanalistas que interpretar tiene que interpretar el psicoanalista, pero escuchar tiene que escuchar la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía tiene el imaginario universal. En cambio, la ciencia tiene un imaginario restringido, el de la ciencia. Toda ciencia es restringida. Porque no es que voy a hablar, me dice, ¿y qué pasa con el inconsciente cuando telepáticamente se comunican de la Tierra a los astronautas? Y yo digo, el psicoanálisis eso no sabe nada. Psicoanálisis estudia el inconsciente sexual, reprimido, infantil. Chao. Y se acabó. ¿Qué estudia? El daño que esa sexualidad, ¿sí?, hace en la vida del adulto, desgraciadamente, ¿no? Y después no sabe más nada, de otra cosa no sabe, ¿no? Es decir, que la ciencia tiene una imagen. El psicoanálisis, Freud nos dio una enseñanza, que la primera revista de psicoanálisis, él pone poesía y psicoanálisis, literatura y psicoanálisis. Freud. Sí, Freud. Y cuando le arrebatan la revista, desaparece la literatura. Pero yo me acuerdo haber dicho una frase hace 20 años atrás, o 25 años atrás, o 30 años atrás tal vez, que si el psicoanálisis no se montaba en la literatura, desaparecía. Bueno, lo que pasa es que el psicoanálisis se montó en la literatura. Entonces ahora aparece... Bueno, ha penetrado en la literatura, ¿Cómo? que el psicoanálisis está... La ha reventado la literatura. Se ha invadido totalmente. Bueno, sí, pero también la literatura invadió el psicoanálisis. ¿No? Porque ayer en la presentación me dicen, la poesía de Menaza es una poesía herida mortalmente por la daga del psicoanálisis, es verdad. Pero el psicoanálisis también está herido mortalmente por la poesía. En las dos direcciones. Sí. Me he fijado en los títulos de sus películas, en los largometrajes, ¿no? Infidelidad, vale. Mi única familia, ese título es... Quiere decir algo, seguro, muchísimo. Mi única familia. Mi única familia es una frase. No la he visto la película. Es una frase que le dice la chica al marido, le dice, estoy enamorada de otro hombre. Y el marido dice, ¿y a mí por qué me lo cuentas? Y
Entonces ella dice, porque tú eres mi única. Buenísimo. No sé. Bueno.